Con las últimas monedas que guardaba escondidas en su ropa, compró una choza destruida que nadie más quería. Creyó que sería apenas un refugio temporal para sus 3 hijos, un escondite perdido entre las rocas. Pero mientras limpiaba el suelo de tierra, un gemido aterrador comenzó a salir desde debajo, un sonido que cambiaría para siempre el destino de su familia. ¿Te imaginas huir con tus hijos de un infierno solo para descubrir que en tu nuevo refugio alguien está enterrado vivo bajo tus pies, esperando morir o ser encontrado? Suena imposible, pero ocurrió de verdad en las montañas de Sonora. Y lo que esa mujer apache encontró ahí abajo no era solo un hombre moribundo, era un secreto capaz de destruir a los más poderosos y cambiar el curso de una guerra silenciosa. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destino. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el otoño de 118, cuando el viento de las montañas de Sonora cortaba como navaja oxidada, Xochitl apretó la mano de Citlali y supo que no había vuelta atrás. Detrás de ella caminaban Tonali de 7 años y Metzli de apenas 4 aferrado a la falda de su hermano mayor. Los 3 niños miraban el camino con ojos que no entendían completamente por qué huían, pero sentían el terror en el silencio tenso de su madre. La noche anterior, don Servando Velarde había entrado a los cuartos de los trabajadores buscando a Citlali. La niña sus manos eran pequeñas, pero en la hacienda eso no importaba. Los niños trabajaban igual que los adultos, y los que se negaban desaparecían. Xochitl había dicho que no. Don Servando le había explicado con voz que sonaba razonable pero amenazaba desde las sombras. Tu hija tiene edad suficiente para trabajar en la casa grande. Aprenderá modales. Será mejor para ella. Mi hija se queda conmigo, había respondido Xochitl con firmeza que no sabía qué tenía. Entonces no hay lugar para ustedes aquí. Perfecto, nos vamos mañana. Don Servando había sonreído con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Si se van sin mi permiso, los buscaré como fugitivos. Tienes una deuda de 30 pesos por la comida y el techo que te he dado. Xochitl había sacado del escondite bajo su colchón las monedas que llevaba años ahorrando, lavando ropa extra, cosiendo hasta que sus dedos sangraban. 32 pesos. Los arrojó a los pies de don Servando. Ahora no hay deuda. Nos vamos al amanecer. Y así lo hicieron. Caminaron durante 2 días completos por senderos que Xochitl apenas recordaba de su infancia, cuando su padre le enseñaba a leer las montañas. Llevaban una manta raída, un saco de frijoles secos que pesaba como piedra, y hierbas medicinales envueltas en tela que su abuela le había dado antes de morir. Citlali caminaba en silencio. Era una niña de pocas palabras y muchas observaciones, con esos ojos oscuros que parecían fotografiar cada detalle del camino. Tonali preguntaba cada tanto, ¿falta mucho, mamá? Y Xochitl le respondía con mentiras amables, ya casi llegamos. Metzli lloraba bajito cuando sus pies le dolían, pero nunca se quejaba en voz alta. Había aprendido desde muy pequeño que llorar fuerte traía problemas. El paisaje cambió de campos verdes a montañas áridas. Los pinos dieron paso a cactus gigantes y rocas rojas que parecían sangrar bajo el sol. Xochitl sabía que por aquí, entre las curvas del camino de cabras, había chozas que los mineros viejos habían abandonado cuando el oro se acabó. Lugares donde las paredes aún resistían y el agua de lluvia se acumulaba en cisternas naturales. Su madre le había hablado de ellos antes de morir de fiebre en la hacienda. Le había dicho, si algún día necesitas huir,
Busca las chozas de piedra en la montaña del Águila. Allí la gente poderosa no llega porque no hay nada que robar. Caminaron hasta que el sol estuvo cayendo y las sombras se hacían largas como fantasmas. Xochitl se detuvo junto a un arroyo seco. En la roca había marcas de agua reciente. Dejó que los niños descansaran mientras ella seguía el rastro del agua hacia arriba. Y entonces la vio, escondida detrás de rocas enormes, casi invisible desde el camino. Había una choza de piedra y adobe con el techo de madera podrida. Las paredes estaban agrietadas, la puerta colgaba de una bisagra rota, pero estaba en pie. Xochitl sintió algo entre alivio y miedo. Se acercó despacio, los niños detrás, observando cada sombra antes de poner un pie en el umbral. El interior olía a tierra vieja y orina de animales. El piso era de tierra compactada. En la esquina había restos de un fogón de piedras. Las vigas del techo estaban negras de humo antiguo, pero había techo, había paredes, y había un pozo a 20 pasos, medio tapado con tablas rotas. Xochitl se arrodilló, apartó las tablas y miró dentro. El agua brillaba en el fondo, oscura pero sin olor a muerte. Bajó un pedazo de tela atado a una cuerda. Cuando lo subió estaba húmedo y limpio. «Nos quedamos aquí», dijo, y su voz sonó más firme de lo que sentía. Los niños entraron con pasos cautelosos, como si temieran despertar algo que dormía en las esquinas. Citlali fue la primera en soltar su pequeño bulto en el suelo. Ese gesto simple pareció darles permiso a los otros. Xochitl cerró los ojos un momento y respiró profundo. No era el hogar que había soñado para sus hijos, pero era libertad. Y la libertad siempre tiene precio. Esa primera noche no encendieron fuego. Comieron frijoles secos remojados en agua fría. Y se envolvieron en la única manta. Metzli temblaba de frío. Citlali lo abrazó contra su pecho, frotándole los brazos. Xochitl no durmió. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la montaña, el aullido lejano de coyotes, el crujir de ramas secas, el silbido del viento entre las rocas. Pensó en su esposo muerto. Lo habían encontrado colgado en el granero de la hacienda 3 años atrás. Don Servando dijo que fue suicidio. Xochitl sabía que era mentira. Su esposo había amenazado con reportar los abusos a las autoridades federales. 2 días después apareció muerto. Al amanecer, cuando la luz gris comenzó a filtrarse por las grietas, Xochitl salió a inspeccionar. El techo tenía agujeros. Las paredes necesitaban barro nuevo. El pozo funcionaba, pero la cuerda era peligrosa. Se arrodilló junto al arroyo seco y cavó con las manos hasta que encontró humedad. Siguió cavando hasta que el agua comenzó a brotar lentamente. Suficiente. Cuando volvió, Citlali ya estaba despierta, sentada con Metzli en el regazo. La niña la miró con esos ojos que pedían respuestas sin atreverse a preguntar. «Necesitamos adobe», dijo Xochitl. «Tierra roja mezclada con agua y paja seca». Citlali asintió. Tonali se despertó bostezando, y en minutos los 3 estaban afuera buscando lo que su madre pedía. Durante los siguientes días, trabajaron en silencio. Xochitl preparaba las paredes con manos que se agrietaban por el adobe áspero. Los niños traían paja y agua. Citlali aprendió a hacer ladrillos pequeños. Tonali a distinguir qué madera servía para vigas. Metzli recogía piedras para reforzar el fogón. Por las noches comían frijoles cocidos en poca agua sentados en círculo alrededor de brasas bajas. Cada gesto era supervivencia. ¿Cómo vivir sin ser vistos? ¿Cómo construir con nada? ¿Cómo el silencio protege más que las palabras?
Fue durante la tarde del séptimo día, mientras Xochitl barría el piso de tierra para quitar el polvo, cuando sintió algo extraño bajo sus pies. El suelo cedió ligeramente. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Se detuvo. Volvió a pisar con más fuerza. El sonido que regresó era hueco, pero no como tierra suelta, como algo cavado. Llamó a los niños con un gesto. Se arrodilló en la esquina norte y comenzó a escarbar con las manos. La tierra estaba suelta, demasiado suelta para ser natural. Cavó más profundo. A medio metro encontró madera, tablas viejas colocadas horizontalmente, cubiertas de tierra. Una trampilla, un escondite. Los niños se acercaron curiosos pero silenciosos. Xochitl sintió que el corazón le latía en las sienes. Metió los dedos en el borde y tiró con fuerza. La madera resistió, luego cedió con un crujido seco. Lo primero que subió fue el olor, tierra húmeda, sudor, sangre. Lo segundo fue un gemido humano. Xochitl no gritó, se quedó inmóvil mirando dentro de la oscuridad. Citlali agarró la mano de Tonali. Mesli se escondió detrás de su hermana. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Xochitl en apache. Silencio. Luego, una voz quebrada. Agua. Xochitl corrió hacia el pozo, llenó un cucharón de madera y volvió. Lo bajó hacia la oscuridad con manos temblorosas. Unas manos aparecieron sucias, ensangrentadas y agarraron el cucharón con desesperación. El sonido de alguien bebiendo como si llevara días sin agua llenó la choza. ¿Quién eres?, preguntó Xochitl. Yuma, respondió la voz. Por favor, no me entregues. Xochitl miró a sus hijos, luego miró hacia el agujero. Voy a sacarte, dijo finalmente. Pero despacio. ¿Puedes moverte? Creo que sí. Con ayuda de Citlali y Tonali, bajaron una cuerda atada a una viga. Yuma la agarró con manos que apenas tenían fuerza. Entre los cuatro lo jalaron hacia arriba. Cuando salió a la luz, Xochitl contuvo el aliento. Era joven, tal vez 27 años. Piel morena cubierta de tierra y sangre seca, el labio partido. Un ojo hinchado, las muñecas marcadas por cuerdas. Y en el hombro izquierdo, una herida de bala mal curada que supuraba pus. Dios mío, murmuró Citlali. Yuma se dejó caer en el suelo, respirando con dificultad. Miró a Xochitl con ojos que mezclaban miedo y súplica. Lo siento, no sabía que alguien vendría. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Xochitl. Yuma cerró los ojos. Hombres de don Servando Velarde. El nombre cayó como piedra en agua quieta. Xochitl sintió que el mundo se inclinaba. ¿Por qué te buscaba? Porque sé algo que él no quiere que nadie sepa. Xochitl se quedó mirando a Yuma durante un largo momento. El nombre de don Servando Velarde resonaba en su cabeza como campana de advertencia. Era el mismo hombre del que acababan de huir. El mismo hombre que había matado a su esposo. ¿Qué sabes?, preguntó con voz que intentaba ser firme pero temblaba en los bordes. Yuma abrió la boca para responder, pero un espasmo de dolor lo recorrió. Gimió y se llevó la mano al hombre herido. La sangre comenzó a filtrarse entre sus dedos. Primero tengo que curarte, dijo Xochitl con decisión. Se volvió hacia Citlali. Trae las hierbas del saco, las que huelen fuerte, y agua limpia del pozo. La niña salió corriendo sin hacer preguntas. Tonali se quedó mirando a Yuma con fascinación mezclada con miedo. Metzli se había escondido completamente detrás de su hermano. Ustedes también salgan,
ordenó Xochitl a los niños. Vigilen el camino. Si ven polvo o escuchan caballos, avísenme inmediatamente. Tonali asintió y salió jalando a Metzli de la mano. Cuando estuvieron solos, Xochitl se arrodilló junto a Yuma. Con cuidado le rasgó la camisa ensangrentada para exponer la herida. Era peor de lo que pensaba. La bala había entrado por el hombro y había salido por la espalda. Pero la salida estaba infectada, carne roja hinchada, con líneas oscuras que subían hacia el cuello. «Esto va a doler», advirtió Xochitl. «Todo duele ya», respondió Yuma con una sonrisa débil. Citlali regresó con las hierbas y el agua. Xochitl trabajó rápido. Primero limpió la herida con agua fría, quitando la costra de sangre seca y pus. Yuma apretó los dientes pero no gritó. Luego preparó un emplasto con artemisa, corteza de sauce y grasa de tejón que había guardado. Lo calentó sobre las brasas del fogón hasta que se volvió una pasta espesa y oscura. «Esto va a arder como si te marcaran con hierro», dijo. «Pero si no lo hago, la infección te matará en 2 días». «Hazlo», dijo Yuma cerrando los ojos. Xochitl aplicó el emplasto directamente en la carne viva. Yuma se arqueó, todo su cuerpo se tensó, pero mordió un pedazo de cuero que Citlali le había dado y no gritó. Solo un gemido ahogado que hizo que los niños afuera se miraran entre sí con preocupación. Cuando terminó, Xochitl vendó el hombro con tiras de tela limpia. Yuma estaba pálido, sudando, temblando. «Descansa», ordenó ella. «Mañana hablamos». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Xochitl se sentó junto a Yuma, que yacía cerca del fogón envuelto en una manta. La fiebre había comenzado. Era normal después de limpiar una infección tan avanzada. «¿Por qué nos ayudas?», murmuró Yuma entre escalofríos. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió Xochitl. Era la misma respuesta que su abuela le había dado años atrás cuando preguntó por qué curaban a desconocidos. «Don Servando va a buscarte. Si te encuentra aquí conmigo, ya me está buscando», interrumpió Xochitl. «Huimos de su hacienda hace una semana. Así que da igual si te ayudo o no. Ya estamos marcados». Yuma la miró con ojos brillantes de fiebre. «Entonces necesitas saber la verdad. Necesitas saber por qué me persigue. Descansa primero. La verdad puede esperar». Pero Yuma negó con la cabeza. «No puede esperar. Si muero esta noche, alguien tiene que saberlo». Xochitl se inclinó hacia adelante. «Entonces habla». Yuma tomó aire, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Don Servando Velarde no es solo un hacendado rico. Es el líder de una red de traficantes de personas. Apache y yaquis mexicanos pobres, no le importa. Los captura, los marca como fugitivos o delincuentes y los vende a minas en Arizona y California como mano de obra esclava». El estómago de Xochitl se contrajo. «¿Cómo sabes esto?». «Porque yo era uno de sus cazadores. Me pagaba por rastrear y capturar apaches que huían de las haciendas. Yo hacía ese trabajo». La confesión cayó entre ellos como piedra pesada. «¿Por qué dejaste de hacerlo?», preguntó Xochitl con voz fría. Yuma cerró los ojos. «Hace 3 meses capturé a una familia. Madre, padre, 2 niños. Los llevé a la hacienda como siempre. Pero esa noche escuché gritos. Fui a ver. Don Servando estaba golpeando al padre frente a sus hijos. Le exigía que firmara papeles diciendo que era un ladrón, que había robado ganado.
El hombre se negaba, decía que era mentira. Yuma hizo una pausa, su voz quebrándose. Don Servando sacó su pistola y le disparó en la cabeza, frente a su esposa, frente a sus hijos. Luego obligó a la mujer a firmar los papeles. Le dijo que si no lo hacía, mataría a los niños también. Xochitl sintió náuseas. ¿Y qué hiciste? Nada. Esa noche no hice nada. Pero no pude dormir. Seguía viendo la cara de esos niños. Seguía escuchando los gritos de la mujer. Y me di cuenta de que yo era parte de eso. Que cada persona que capturaba terminaba muerta o esclavizada. ¿Y entonces? Entonces decidí robar los documentos. Don Servando guarda registros de todo. Nombres, fechas, lugares donde vende a la gente. Contratos falsos, sobornos a oficiales. Todo. Pensé que si conseguía esos papeles, podría entregárselos a las autoridades federales en Hermosillo. ¿Los conseguiste? Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Yuma asintió débilmente. Los tengo escondidos. No aquí, en un lugar seguro. Pero don Servando se dio cuenta de que alguien había entrado a su oficina. Me acusó. Negué todo, pero él no es tonto. Me torturó durante 2 días. Luego, cuando creyeron que estaba demasiado débil para escapar, me dejaron solo un momento. Corrí, me persiguieron, me dispararon, pero logré llegar a esta choza. Conocía el escondite bajo el piso. Lo usamos para ocultar gente que capturábamos. Me metí y cerré todo desde adentro. Esperé. Pasaron días. Pensé que moriría ahí abajo. Xochitl procesó toda la información. Su mente trabajaba rápido, conectando piezas. Mi esposo dijo de repente. Hace 3 años también amenazó con reportar abusos. Apareció muerto. Dijeron que fue suicidio. Yuma la miró con comprensión dolorosa. Don Servando no deja testigos vivos. El silencio que siguió fue pesado como piedra de molino. ¿Dónde están los documentos?, preguntó Xochitl finalmente. En una cueva. A 2 horas caminando hacia el norte, marcada con 3 piedras blancas en forma de triángulo. ¿Puedes caminar? Todavía no. Tal vez en unos días, si la fiebre baja. Xochitl se levantó y caminó hacia la ventana rota. Afuera, la noche era oscura y sin luna. Las estrellas brillaban como ojos vigilantes. Si esos documentos son reales, dijo pensativa, don Servando hará cualquier cosa por recuperarlos. Matará a quien sea necesario. Lo sé. Por eso te digo que tomes a tus hijos y te vayas. Yo me quedo aquí. Cuando puedan caminar, buscaré los documentos y seguiré mi camino. Xochitl se volvió hacia él. No seas idiota. Si te dejamos aquí, morirás. Y si mueres, esos documentos se quedan escondidos para siempre. Don Servando seguirá vendiendo personas. Seguirá matando. ¿Y qué propones? Que nos quedemos todos, que te curemos, y que juntos encontremos la manera de entregar esos documentos a quien pueda hacer algo. Eso es peligroso. Tus hijos, mis hijos ya están en peligro, interrumpió Xochitl con voz. Desde el momento en que nacieron Apache en territorio controlado por hombres como don Servando, están en peligro. Al menos así podemos hacer algo que importe. Yuma la miró con algo parecido a admiración. ¿Eres valiente? No, solo estoy cansada de correr. Los días siguientes fueron de vigilancia constante. Yuma mejoraba lentamente.
La fiebre bajó al tercer día. La herida comenzó a cicatrizar limpiamente. Xochitl cambiaba los vendajes 2 veces al día, siempre con emplastos frescos de hierba. Los niños se adaptaron a la presencia de Yuma con sorprendente rapidez. Citlali le llevaba agua sin que se lo pidieran. Tonali le contaba historias de la hacienda. Incluso Metzli, el más tímido, se sentaba cerca de él durante las comidas. Yuma, por su parte, comenzó a enseñarles cosas. A Citlali le mostró cómo leer huellas en la tierra. A Tonali cómo hacer nudos que no se desataban. A Metzli le trayó un pequeño caballo de madera con un cuchillo que llevaba escondido en la bota. ¿Por qué eres tan bueno con ello?, preguntó Xochitl una tarde mientras lavaba ropa en el arroyo. Yuma, que estaba sentado en una roca cercana vigilando, respondió sin mirarla. Porque nunca tuve hermanos, ni hijos, y porque estos niños merecen algo mejor que el mundo que les tocó. Fue esa misma tarde cuando escucharon los primeros signos de peligro. Tonali había ido a recoger leña cuando volvió corriendo sin aliento. «Mamá, hay hombres. Vi humo de campamento a lo lejos». Xochitl y Yuma se miraron. Los dos sabían lo que significaba. «¿Cuánto?», preguntó Yuma. «No sé, no me acerqué, pero eran varios. Vi caballo». Yuma intentó levantarse, pero Xochitl lo detuvo. «Todavía estás débil. No puedes pelear. No voy a pelear. Voy a esconderme». «Ustedes también. ¿Dónde?». Yuma pensó rápido. «La cueva donde están los documentos. Es lo suficientemente grande para todos. Y está escondida. Si nos movemos ahora antes de que oscurezca, podemos llegar». Xochitl evaluó las opciones. Quedarse significaba ser encontrados. Moverse significaba riesgo, pero también posibilidad. «Vamos», decía. En menos de 10 minutos habían empacado lo esencial: agua, comida, las hierbas medicinales, mantas. Yuma cojeaba, pero podía caminar. Xochitl cargaba a Metzli en la espalda. Citlali y Tonali llevaban los bultos. Salieron justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Yuma los guió por un sendero casi invisible entre las rocas. Subieron por la ladera de una montaña, siguiendo marcas que solo él podía ver. 2 horas después, exhaustos y sudando, llegaron a un acantilado. Entre las rocas había una abertura estrecha, casi invisible si no sabías dónde buscar. «Aquí», dijo Yuma. Entraron uno por uno. Adentro, la cueva se abría en un espacio más grande. Había señales de que alguien había acampado allí antes. Cenizas viejas, piedras acomodadas como asientos. Y en el fondo, escondida bajo rocas sueltas, estaba una bolsa de cuero sellada con cera. Yuma la sacó con manos temblorosas. La abrió. Adentro había papeles doblados, algunos amarillentos, otros más recientes, todos cubiertos de escritura apretada y sellos oficiales. «Estos son», dijo mostrándoselos a Xochitl, «la evidencia de todo lo que don Servando ha hecho durante años». Xochitl tomó uno de los papeles y lo examinó a la luz tenue. Era un contrato de venta. Vendía 12 trabajadores a una mina en Arizona por 500 pesos. Los nombres listados eran Apache. Las firmas al final estaban claramente falsificadas. «Dios mío», murmuró. «Hay más», dijo Yuma. «Listas de oficiales que reciben sobornos. Cartas donde planea emboscadas contra grupos Apache. Documentos que prueban que ha estado robando tierras usando títulos falsos». Xochitl sintió que sostenía algo más pesado que papel. Sostenía justicia, o al menos la posibilidad de ella. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Citlali, que había estado escuchando todo en silencio. «Yuma,
y Xochitl se miraron. Ahora, dijo Xochitl lentamente, tenemos que llevar esto a Hermosillo, al gobernador, o a alguien que tenga el poder de actuar. Eso significa cruzar territorio peligroso, advirtió Yuma. Don Servando tiene ojos en todos lados. Pero no podemos quedarnos escondidos para siempre. Y no podemos dejar que estos papeles se pierdan. Esa noche, acampados en la cueva con un fuego pequeño que apenas daba luz, descansarían 2 días más para que Yuma terminara de recuperarse. Luego viajarían de noche hacia Hermosillo, evitando los caminos principales. Tardarían más, pero sería más seguro. Los niños escuchaban con ojos grandes. Mextli se había quedado dormido en el regazo de Citlalli y preguntó: ¿Vamos a ganar, mamá? Xochitl no mintió. No lo sé, hijo, pero al menos vamos a intentar. Los siguientes días fueron de preparación. Yuma les enseñó a moverse sin hacer ruido, a borrar huellas, a distinguir entre sonidos de animales y sonidos de humanos. Citlali aprendió rápido. Tonali era más torpe, pero se esforzaba. Mextli simplemente imitaba a sus hermanos. Al tercer día, Yuma declaró que estaba listo. La herida había cerrado lo suficiente. Todavía le dolía, pero podía caminar sin cojear mucho. Partieron al anochecer. El viaje fue más difícil de lo que esperaban. Los caminos estaban vigilados. 2 veces tuvieron que esconderse mientras patrullas pasaban cerca. Una noche durmieron en un barranco, cubiertos con ramas para no ser vistos desde arriba. Mextli lloraba bajito por el cansancio. Xochitl lo cargaba cuando ya no podía caminar. Citlali ayudaba a su hermano menor. Yuma exploraba adelante, asegurándose de que el camino estuviera despejado. Fue en la 5ª noche cuando sucedió. Habían acampado en un claro pequeño creyendo que estaban solos, pero justo antes del amanecer, Yuma despertó a Xochitl con urgencia. Nos encontraron. Hay hombres viniendo. Al menos 5. Xochitl despertó a los niños sin hacer ruido. Corran. Ahora. No hubo tiempo de empacar nada excepto los documentos. Corrieron hacia el bosque denso, siguiendo a Yuma, que conocía el terreno. Detrás de ellos, escucharon gritos. Allí, los vi. Los pasos se acercaban. Xochitl cargó a Mextli y corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Citlali y Tonali corrían a su lado, con los ojos muy abiertos de terror. Yuma los llevó hacia un río. Tenemos que cruzar. El agua estaba helada y corría rápida. Era peligroso, especialmente con niños pequeños. Pero no había otra opción. Entraron al agua. La corriente casi arrastra a Tonali, pero Yuma lo agarró del brazo. Cruzaron con el agua hasta el pecho, resbalando en las rocas, luchando contra la corriente. Cuando llegaron al otro lado estaban empapados y temblando, pero vivos. Los hombres se detuvieron en la otra orilla. Uno levantó su rifle. «No disparen», gritó Yuma. «Hay niños». Pero el disparo llegó de todas formas. La bala pasó silbando junto a la cabeza de Xochitl y se incrustó en un árbol. «Corran», gritó Yuma empujándolos hacia adelante. Corrieron sin parar hasta que sus pulmones ardían. Finalmente se detuvieron en una cueva pequeña, jadeando, con los corazones latiendo como tambores. Xochitl la revisó a cada niño. Todos estaban bien, asustados, mojados, pero vivos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz temblorosa. Yuma, que estaba mirando hacia atrás, respondió: «Seguimos. Ya estamos cerca de Hermosillo. 2 días más. Podemos lograrlo».
¿Y si nos atrapan? Entonces todo esto habrá sido en vano. Xochitl miró los documentos que todavía llevaba envueltos en tela impermeable. Luego miró a sus hijos. No va a ser en vano, dijo con determinación, que sorprendió hasta a ella misma. Llegamos a Hermosillo y entregamos esto, cueste lo que cueste. Y así continuaron. 2 días después, al amanecer, llegaron a las afueras de Hermosillo. Era una ciudad más grande de lo que Xochitl había visto nunca. Edificios de 2 pisos, calles empedradas, gente por todas partes. Yuma los guió hacia el Palacio de Gobierno. Era un edificio imponente de piedra blanca. Aquí es, dijo. Xochitl, con sus hijos y Yuma, subió las escaleras. Los guardias los miraron con sospecha. Una mujer apache sucia, 3 niños harapientos, un hombre herido. Pero Xochitl levantó los documentos. Necesito ver al gobernador. Tengo evidencia de crímenes contra el gobierno federal. Los guardias se rieron. Seguro, y yo soy el presidente. Pero Xochitl no se movió. O me dejan pasar, o la historia dirá que ustedes protegieron a un criminal porque les pagaba. Algo en su voz, o tal vez en los documentos que llevaba, hizo que uno de los guardias dudara. Esperen aquí. 20 minutos después, fueron escoltados adentro. El gobernador Luis Torres era un hombre de mediana edad con bigote grueso y ojos que evaluaban rápidamente. Cuando Xochitl extendió los documentos sobre su escritorio, él los leyó en silencio. Su expresión cambió, de irritación a sorpresa, de sorpresa a furia. ¿De dónde sacaron esto? Yuma dio un paso adelante. Trabajé para don Servando Velarde. Yo los robé, y casi me mataron por ello. El gobernador llamó a sus asistentes. Durante las siguientes horas, examinaron cada documento, verificaron sellos, compararon firmas. Todo era real. Una semana después, don Servando Velarde fue arrestado. Sus propiedades fueron confiscadas. Los oficiales corruptos fueron destituidos, y las personas que había vendido como esclavos, las que aún vivían, fueron liberadas. No fue victoria completa. Algunos escaparon. Algunos nunca fueron encontrados. Pero fue justicia. Imperfecta pero real. A Xochitl le ofrecieron tierras como compensación. A Yuma, perdón completo por sus crímenes pasados. Construyeron una casa pequeña cerca del río Mayo. Los niños fueron a la escuela por primera vez en sus vidas. Yuma trabajó como guía honesto, ayudando a familias apache a encontrar rutas seguras. Y en las noches, cuando los niños dormían, Xochitl y Yuma se sentaban afuera mirando las estrellas. ¿Crees que valió la pena?, preguntaba él a veces. Sí, respondía ella siempre. Porque les dimos a nuestros hijos algo más valioso que seguridad. Les dimos ejemplo. Y así vivieron, no felices para siempre. La vida no funciona así, pero en paz, con la conciencia tranquila de quien hizo lo correcto cuando hubiera sido más fácil no hacer nada. Porque al final, eso era lo único que importaba. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.